Instituciones preocupadas por la cultura y la educación de los mendocinos acompañan a Sala de Maestros. La Bancaria Seccional Mendoza. Asociación y Mutual de Educadores Jubilados de Mendoza. Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Mendoza. Sala de Maestros, la escuela en la radio. Desparramando dientes. Y creo que lo del martes pasado fue un basta en muchos sentidos, ¿no? Bueno, y arrancamos un poco con lo preparado para el programa de hoy. No hemos saludado a nuestra operadora, pero ya la pusimos a trabajar desde temprano, así que ahí Paula ya nos ha realizado la comunicación, que tenemos esta primera comunicación, porque estamos en contacto con Sergio Jiménez, titular del gremio de la bancaria de la seccional de Mendoza. Hola Sergio, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la comunicación. Al contrario, muchas gracias a vos por atendernos. Acá estamos Alfredo Ginebra, Rosana Valentín y Carlos Quiroga haciendo esta sala de maestros. Muchas gracias por la atención. No, gracias a ustedes y saludo a todos los compañeros y compañeras de la mesa. Bueno, Buen Sergio, día. para Gracias. nosotros fue una gratísima sorpresa poder ver que el día de la movilización, ya desde el momento en que empezamos a concentrarnos ahí en la calle Godoy Cruz y Patricia, la presencia de una gran cantidad de personas con, digamos, con la identificación de la bancaria se hacían presentes acompañando esta movida de los docentes. Supongo que ha sido toda una cuestión importante poder tomar esta decisión al interior del gremio. Contar un poquito qué los llevó a tomar esta decisión de acompañar a la marcha docente justamente el pasado día martes. El sindicato bancario, a partir de la conducción de Sergio Palazzo, el compañero secretario general y mendocino él, ha tomado una actitud de acompañar, de apertura, de identificarnos y ponernos a la par de todo aquel que está haciendo algún reclamo, y mucho más si ese reclamo tiene que ver con los reclamos genuinos de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, inclusive el sindicato ha tenido una posición no de pretender protagonismo en cuanto a cargos refiere, pero sí tratar en todo momento en que podamos intentar que el movimiento obrero hoy exprese una síntesis y se ponga al frente de los reclamos de millones y millones de argentinos y argentinas que la están pasando muy mal. Es incomprensible pensar en que haya diferencia entre los dirigentes cuando la sociedad está pasando por un momento no muy bueno. En ese contexto y ante la convocatoria que había hecho, en este caso liderado por el SUTE, pero sí había otros compañeros como el sindicato de casinos, los compañeros de AMPRO, nos parecía que teníamos que estar ahí apoyando lo que era un reclamo genuino, no solamente salarial, porque si bien lo salarial es lo excluyente, también en el reclamo era abarcativo para más presupuesto para educación, más y mejores condiciones para que nuestros pibes y pibas puedan estudiar en las escuelas de Mendoza. Me parece que era mucho más amplio el reclamo que lo meramente salarial, que reitero, es lo excluyente, pero no podíamos estar ausentes de ese reclamo. Por eso fue que acompañamos, y desde ya le agradezco a Karina, a Gustavo, por habernos permitido acompañarnos y además habernos permitido poder expresar algunas palabras en el magnífico acto al que concurrimos una vez estado en la explanada de la Casa de Gobierno, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Habla Alfredo Ginebra. ¿Cómo te va, Alfredo? Al escucharte, la verdad que me surge rápidamente la pregunta y un poco la esperanza que como que se vaya conformando en Mendoza, y yo diría que también a nivel nacional, así como un nuevo frente gremial, como más transversal, porque por ahí los encuadramientos en CGT, STA y qué sé yo, históricamente han dividido, y sin embargo lo del martes y como ha sucedido también en Buenos Aires, como que estamos viendo que hay como más una transversalidad en función de un, digamos, un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida del pueblo, ¿no? Y
entiendo perfectamente y me parece que ese tiene que ser el norte que nos debe guiar a los dirigentes, sobre todo a los dirigentes gremiales, que es el rubro en donde nosotros trabajamos. No podemos, ante un 40% de pobres que hoy, si bien es cierto que en términos numéricos el INTEC nos dice que ha bajado la desocupación, pero tampoco es menos cierto que hoy tenemos trabajadores y trabajadoras que aún registrados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Ni te digo un análisis pormenorizado de lo que son aquellos compañeros que no están registrados o compañeras que viven en ese segmento no formalizado, y párrafo aparte el análisis que deberíamos hacer de nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Claro. En ese contexto, cualquier diferencia personal o cualquier ambición de algún dirigente solamente por ocupar un cargo, me parece que te diría hasta obsceno. Pero me parece que hoy hay que privilegiar los problemas que tienen los argentinos y las argentinas y ponernos a trabajar en ese sentido. Ahora hay un cambio o una designación de un ministro, de un superministro, y esperemos que ese superministro, además de hablarle a los mercados, que hablarle a los organismos multinacionales de crédito, de generar confianza, empiece a generar confianza para aquellos que no llegan al 15 de cada mes, para aquellos que no pueden comprar los remedios, para aquellos que no pueden mandar los pibes y los pibes a la escuela. Que me parece que hay que mirar estos actores económicos influyentes que te mencioné, pero sobre todas las cosas hay que mirar al sujeto social que expresó con su voto el acompañamiento al Frente de Todos en el año 19. No tenemos que olvidar de eso. Así. Por ahí, a lo mejor, si no hemos olvidado de eso, está la consecuencia electoral el año pasado, y si pretendemos seguir conduciendo los destinos de nuestra patria, que una expresión nacional y popular maneje el Poder Ejecutivo o conduzca el Poder Ejecutivo, me parece que tenemos que volver a la fuente, de tal manera de tener empatía con aquellos que no la están pasando mal y no mirar tanto los portales económicos. Así es. Sergio, nosotros estábamos muy sorprendidos con la movilización del día martes. Contar un poquito tu mirada, que seguramente desde arriba del palco debe haber sido bastante impresionante y espero realmente motivadora para lo que viene, ¿no? Mirá, ahí confluyen un par de situaciones, de sentimientos personales y también referencias históricas. Cómo no, los mendocinos sobre todo, cómo no recordar, que este año justamente se cumplían 40 años del Mendozazo, cuyos articuladores principales, o los que se visualizaron, o sea, por una cuestión de edad, inclusive geográfica, en aquel entonces era muy joven, no tanto, pero joven al fin, pero vivía en la ciudad de San Rafael, así que no tuve la posibilidad de participar en ese acto, y cuando digo esto, docentes, un acto multitudinario, el mismo lugar, motivaciones distintas por una cuestión histórica, pero reclamos sociales, y vemos lo que observábamos ahora hace nada. Me parece que no hemos contextualizado, y cuando transcurran los días, las semanas, los meses, inclusive hasta los años, esta movilización que convocó el SUTE, que acompañamos algunas organizaciones sociales y gremiales, va a ser un antes y un después. Entiendo que va a ser un hito que se va a analizar, como hoy analizamos 40 años después aquel recordado Mendozazo. Es una suerte, si querés, de perderle el miedo a este gobierno opresor, que termina demostrando lo que es, agota la instancia del diálogo y termina firmando un decreto. Esto es el gobierno de Cambia Mendoza, y te termina imponiendo la sin razón
a través de un instrumento público, de un decreto. ¿Viste? Se terminó la discusión acá, la sabemos todos nosotros, nos importa nada lo que piense en este caso los docentes, e inclusive con un desparpajo el ministro de Gobierno dice que esto es un pago político, y si uno analiza el sujeto el sujeto social o la clase social a la que pertenecen mayoritariamente los trabajadores docentes, vemos que dio esto desapasionadamente y tratando de ser lo más neutro posible, teniendo una neutralidad lo más posible. Vemos que no es un sujeto que acompañó electoralmente al frente de todo, ¿no? Entonces claro. Están cuestionando hasta sus propios votantes. Me parece que en algún momento esto de, mi abuela decía que se creen que tienen la vaca atada y la van a tener de forma permanente. Un día la vaca atada se desata y produce este episodio de una concentración de 25.000 o más mendocinos y mendocinas, que probablemente en el ejercicio democrático haya acompañado al gobierno del gobernador Suárez, y ve cómo este gobierno que ellos acompañaron con su voto los destrata, los denota, los tiene mal remunerados, y cuando tiene la posibilidad de reconciliarse a través de una discusión paritaria, termina fracasando o haciendo fracasar la discusión paritaria y decretando a través del instrumento del decreto el aumento salarial, importándole poco lo que opinan el 90% de los docentes que adhirieron a la medida, ahora la reciente medida del pasado martes, ¿no? Exactamente. Martes y miércoles, por supuesto. La verdad que, bueno, has hecho un análisis más que pormenorizado de todo lo que pasó durante la semana, y creo que coincidimos absolutamente en todo, no solamente en cómo se fue dando el desarrollo, sino en este nefasto desenlace que vos decís, ¿no? De terminar toda una discusión paritaria casi como patrón de estancia, ¿no? Largando un decreto, al que le gusta, y al que no, es nuestra última oferta, ¿viste? Y palabras así, que están muy lejos del espíritu paritario que yo creo que debería haber, no solo de parte del gobierno, sino también de parte del gremio, ¿no? Por supuesto, los que ya tenemos y reconocemos en el gobierno de Néstor Kirchner como el iniciador del proceso paritario más largo que conoce nuestra historia, con las idas y venidas, pero no deja de ser el ámbito en donde los trabajadores y el sector empresario, en este caso el sector empresario devenido en gobierno provincial, debemos acordar, y reitero, no solamente la cuestión salarial, porque por ahí terminamos centralizando en lo que es la remuneración, que es muy importante, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo, y en una provincia en donde parece ser que todo se invisibiliza, me parece que hoy la escuela, que no tienen calefacción, la escuela en donde nuestras docentes deben compartir un saquito de té para 4 pibes, para poderle llevar una merienda, en donde tienen que elegir quién come y quién no come, en donde no tienen los elementos necesarios para ejercer la actividad docente, que es para eso que la han contratado, terminan siendo nuestras docentes la última contención, la última frontera en donde encuentran los pibes y pibas de nuestra provincia un abrigo, una zapatilla, y eso no es la escuela pública. Entonces me parece que todas estas cosas se discuten en paritaria, y de la forma en que lo termina resolviendo el gobierno, con un decreto como patrón de estancia, obstaculiza la posibilidad de encaminar nuevas negociaciones o nuevos planteos, que son los de todos los días, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados, esperemos que la sociedad vaya conociendo quiénes son los que gobiernan la provincia de Mendoza, y bueno, en el turno electoral correspondiente, si hay otras ofertas superadoras a las que hoy existe, bueno, que elija justamente esas ofertas. Me parece que no todo, yo termino con esto para no ser muy vehemente y largo, ¿no? Pero no todo se tiene que agotar en la cuestión salarial, que es importante, muy importante, porque hace al desarrollo, a la vida misma de cada uno de nosotros, pero también hay otros componentes que son tan o más importantes que la cuestión salarial.
Sergio, te agradecemos primero por la atención, ¿no? Pero también por poner en palabras muchas de las cosas que nosotros vamos a seguir desarrollando en el día de hoy en el programa. Así que muchísimas gracias por tu atención y bueno, y por estar siempre presente en el apoyo de esta lucha de los trabajadores. No, un abrazo enorme y ahí vamos a estar. Digo, ahí vamos a estar en donde haya una necesidad. Termino con esto. Vos sabés que nuestro Congreso nuestro Congreso Nacional del Sindicato, que fue a finales de junio, tuvo como consigna donde hay una necesidad, nace un derecho, en contraposición con las con lo que había dicho Rosati. Exactamente. Y nosotros le dimos una vuelta de tuerca a esa definición, en donde decíamos que donde hay una necesidad, nace una lucha, y esa donde hay una necesidad hace una lucha, esa lucha se defiende con más lucha y seguramente de esa lucha nacerá un derecho que hay que seguir defendiéndolo con lucha. En definitiva, el espíritu tiene que ver con esto, así que ahí vamos a estar donde se nos necesite, acompañando en forma solidaria. Así que le agradezco a ustedes también por la labor que tienen de poder difundir y tener la posibilidad de hablar de estos temas que seguramente en otros medios no se escuchan, ¿eh? Así es. Y gracias, compañero, más que nunca, compañero. Un abrazo. Abrazo grande en la lucha, así es. Gracias, Sergio. Hasta luego. Adiós. Ahí teníamos a Sergio Jiménez, secretario general de la Bancaria Seccional Mendoza, realmente poniendo en palabras muchas de las cosas que nosotros ya habíamos conversado en el momento de la producción del programa, pero bueno, dándonos la visión desde un secretario gremial, ¿no? Cómo ven estas cuestiones.